Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Los mejores consejos, información y comentarios para llevar una vida plena de salud. Médicos especialistas, junto a integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina, se reúnen para hablar de la actualidad en temas médicos. Comenzamos. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Este sábado, el último sábado, doctor, del mes de marzo. Y en este mes de marzo tenemos dos conmemoraciones, que fue el 24 de marzo, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, y el día 26 de marzo también el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicuterino. Dos festividades que tuvimos que conmemorar con el fin de seguir sensibilizando a la población en estos padecimientos que son prevenibles. Y no olvidemos que el 8 de marzo fue también el Día Internacional de la Mujer, doctor Ariel Gutiérrez. Así es, doctor Navarro, muy buenas tardes, bienvenidos a Revista Médica Lobos FM, bienvenido a quien nos escucha ahorita en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria, en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Como bien dice el doctor Navarro, ha sido un mes en donde, tú lo mencionaste hace rato, se han conmemorado fechas importantes. Y bueno, y las de esta semana fueron la Semana del Día Internacional de la Tuberculosis y del Cáncer Cervicuterino. Así es. Y recordando que estamos con ustedes en el 93.7 FM, Lobos FM. No se olviden también que estamos en Spotify, YouTube y Facebook a través de Revista Médica Lobos FM. No se olviden nuestras plataformas en @Revista Lobos CLN en Twitter, hoy que se llama X, y en Instagram. De esta manera van a tener el mejor contenido en prevención y promoción de la salud, doctor Ariel. Así es, doctor Navarro. Y hoy, pues, sábado más de promoción de la salud, estaremos hablando de un tema muy importante que no pasa, lo diremos de bien de moda, o es una patología que siempre ha estado con nosotros durante muchísimos años, que es la tuberculosis. Tenemos de invitado especial al doctor Manuel de Jesús Díaz Verduzco, él es médico neumólogo, y estaremos hablando precisamente de eso, doctor, de tuberculosis pulmonar. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos con nosotros este sábado. Muchas gracias. Agradezco la invitación que nos hizo acá el doctor Navarro a participar aquí con ustedes en esta, vamos a decirlo, un recordatorio de que tenemos que seguir luchando contra esta enfermedad, más que conmemorando que es un día de la enfermedad. Así es. Así es. Bueno, para presentarlo como todos los sábados hacemos con nuestros invitados, el doctor Manuel de Jesús Díaz Verduzco es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, hizo su especialidad en neumología en el Centro Médico Nacional de la Raza en la Ciudad de México. Tiene un fellow en Málaga, España, y tiene múltiples ponencias y cursos de neumología. Es un experto precisamente en esta enfermedad. Actualmente está adscrito a la área de neumología en la Unidad de Medicina Ambulatorio número 55 al Instituto Mexicano del Seguro Social, y también al Hospital General de aquí de la ciudad de Culiacán, y además al Hospital General Regional número 1 del ISSSTE también de esta ciudad. Y pues bienvenido, doctor. Y para abrir el tema, ¿por qué continúa siendo la tuberculosis un problema de salud pública, doctor? Bien, la infección tuberculosa ha sido una infección que nos ha acompañado a lo largo de la historia. Todavía los grandes expertos nos recuerdan que se han encontrado recientemente vestigios en sujetos descendientes o antecesores del humano, en los que se ha demostrado por biología molecular que murieron de tuberculosis hace 8,000, 9,000 años. Entonces, es una enfermedad que ha acompañado al humano, es una bacteria que, dado su particularidad de que crece muy lento y que requiere altas concentraciones de oxígeno para sobrevivir, bueno, en todos esos sitios donde hay esas ¿cómo se llama? Esas características, pues favorecen de que la bacteria esté. Es una bacteria que aprende a convivir con lo que exista. Si el ambiente en el humano o el ambiente en el hospedero no es un ambiente que esté propicio, se queda en un estado latente, o sea, es hasta cierto punto inteligente, y eso ha favorecido de que no se pueda eliminar por completamente esta infección en el humano.
Doctor, como todos los padecimientos, bueno, pues hay sus factores de riesgo. Sí, nosotros los epidemiólogos les llamamos los antecedentes epidemiológicos, todo aquello que la población hace normalmente y que generalmente no le damos la importancia. A final de cuentas, en este contexto, ¿cuáles serán los grupos de riesgo para poder contraer tuberculosis, doctor? Los grupos de riesgo más importantes para la infección tuberculosa, pues definitivamente son aquellas enfermedades que disminuyen mucho sus defensas. Vamos a poner en primer lugar a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Hasta 50 veces aumenta el riesgo de adquirir la infección o de reactivar una infección que ya tenía uno latente ahí en el cuerpo. Seguida de pues prácticamente otros estados de inmunodeficiencia, vamos a decir, pacientes desnutridos, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con enfermedades crónicas que reciben algún medicamento biológico que baja las defensas. Vamos a decir, por ejemplo, lupus, que recibe esteroides y biológicos, artritis reumatoide, otras enfermedades reumáticas. En el caso de nosotros, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los desnutridos, son las principales causas. Dentro de las actividades o factores de riesgo o ambientes donde es más propicia la infección, estas son los trabajadores de las prisiones, que son de ahí un foco muy grande de transmisión de esta enfermedad, tanto los empleados, ya sea guardias de prisiones, los mismos presos que están dentro de estos lugares, la gente que está en lugares muy cerrados, vamos a decirlo, están en centros de reintegración juvenil de drogas, etcétera. Son sitios muy propicios donde se lleva a cabo. Los mineros, que son personas que viven en condiciones de salud muy, muy deplorables, entonces tienen sus defensas mal expuestos a grandes cantidades de polvo que llegan a sus pulmones y hacen que las células del sistema inmune se saturen en fagocitar o en eliminar ese polvo que ellos aspiraron dentro de la mina, pero dejan al cuerpo a expensas de la infección tuberculosa. Doctor, durante toda la formación de uno como médico, siempre nos han dicho, nos han remarcado mucho que la tuberculosis es una enfermedad que predomina en los grupos de bajo nivel socioeconómico, donde hay problemas nutricionales, donde hay problemas de hacinamiento, pero se siguen manteniendo todavía estos factores de riesgo y además lo nuevo que tenemos ahora, aquí hay gente que se resiste al uso de vacunas, la falta de vacunación también se vuelve un riesgo para el padecimiento. Sí, recordemos que la vacuna vino siendo una herramienta que vino a formularse después de la después de la industrialización, se dio cuenta que el vacunar, en hacer esas sustancias, aplicárselas a las personas, protegía hasta cierto punto de contener por un lado la infección, pero por otro lado las complicaciones de todas estas infecciones que hemos visto que se han contenido con las vacunas. Se sabe que la famosa vacuna de la BCG, que a todos nos han aplicado, o a la mayoría, protege hasta un 50% de la infección tuberculosa, sobre todo de las formas graves. ¿Cuáles son las formas graves de la tuberculosis? La tuberculosis meningia, la tuberculosis pericárdica, la tuberculosis adrenal, que son las formas que efectivamente matan. Son las más agresivas. Todas pueden matar al individuo humano, pero son más. Dentro de la primera parte de la pregunta, donde decía que dentro del factor de riesgo es la gente que tiene pues un nivel socioeconómico más bajo, eso sí está plenamente demostrado que cuando la gente tiene un nivel socioeconómico bajo, tiene pues un pobre estado nutricional, sus defensas, su sistema inmune no está al 100, estar sobretrabajado. Vamos a decir, yo voy a contarle mi experiencia personal en mi consultorio, en mi trabajo hospitalario diario. ¿Qué personas son las que yo veo que tienen tuberculosis? Albañiles, trabajadores de las cárceles, las penitenciarías, presos. Veo personal de salud, personas que están recluidas en un centro de ¿cómo se llama? De reintegración de drogas. ¿Quién más? Principalmente ese tipo de población. Entonces, si se dan cuenta, son gente drogadictos. Drogadictos, muy frecuente. Drogadictos, otra. Mineros, aunque en Sinaloa no es un estado que tenga muchos mineros, de repente aparece un que otro minero que tiene muchos años y que ya se retiró y estuvo expuesto a esos polvos, y son las personas que tienen más factores de riesgo.
Dice, doctor, que lo que comenta acerca de estos factores importantes es principalmente los pacientes que, como yo trabajo en el Hospital General de Culiacán, y la mayor parte de sus pacientes nos dicen que del 100%, el 90% nos dice que tiene antecedentes de drogas. Esos son los principales, ¿no? Sí. Aunque también tenemos diabetes, aunque tenemos las enfermedades, el VIH, que es uno de los principales, y que en el estudio epidemiológico viene como número 1. Sí, de hecho es el número 1. Y número 1, y también los pacientes que son reumatológicos, que empiezan con los esteroides, etcétera, etcétera, y que después del COVID nos encontramos con algo de esto, ¿no? Con los pacientes que debutaban con tuberculosis y que tenían antecedentes de haber tenido altas dosis de esteroides, pues no había otra cosa que dar. Así ¿no? Es. Sí, de hecho, cada vez aparecen mayor cantidad de fármacos biológicos, sobre todo los que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa. Es un grupo amplio de fármacos, pero hay otros biológicos que bloquean algunas interleucinas y que también están plenamente asociados con la infección o la reactivación tuberculosa. Entonces, como cada vez hay más acceso a este tipo de fármacos para estas enfermedades crónicas, cada vez se ven más pacientes que están asociados a esto. El COVID que nos viene a enseñar que después de la infección de la infección por COVID de este virus, el sistema inmune quedó tocado, no quedó un sistema inmune que responde en forma inmediata y excelente, sino es un sistema inmune aletargado. Entonces se sabe que hay más prevalencia o incidencia de infecciones de todo tipo, de infección de vías respiratorias, infecciones digestivas, infecciones urinarias. La tuberculosis no va a ser la excepción. Es una enfermedad que, ahora no se diga que aquellos pacientes que tuvieron un COVID moderado, grave o severo y que estuvieron manejados con la dexametasona, que fue el medicamento que estaba indicado para esos pacientes, y sabemos que la dexametasona tiende a eliminarse, tarda mucho en eliminarse, y eso favorece a un estado inmunosupresión lo suficiente como para que después el sistema inmune no se recupere al 100%. Así es, doctor. Yo creo que la población mexicana les gustan mucho las películas o las novelas, y en ello pues ven, es que la persona tenía tuberculosis y empiezan a toser sangre, ¿no? Sí, que lo que conocemos como monoclisis, y dice, entonces la población lo asocia, si estoy tosiendo y tengo sangre, con eso tengo tuberculosis, y las personas tienen otros síntomas que pueden sospechar que tengan tuberculosis, y que no, es que no he ido al médico porque no he tenido tos con sangre. En este contexto, doctor, ¿cuál es la sintomatología de la tuberculosis hoy en día? Bien, ya cuando el paciente llega tosiendo sangre o refiere a haber tosido sangre, es cuando el paciente ya tiene una enfermedad ya moderadamente avanzada. Inicialmente, cuando el paciente se infecta de tuberculosis, la primera infección que regularmente ocurre en la adolescencia o en la infancia, el paciente desarrolla una tuberculosis que se llama primaria y da síntomas muy inespecíficos: fatiga, cansancio, algunas veces da fiebre, algunas veces da ciertos malestares generales, pero se autolimita. Y la mayoría de esos pacientes en la etapa joven no vuelven a sentir nada y algunos de ellos se quedan curados, otros se quedan con una tuberculosis latente que no da síntomas hasta que bajan sus defensas en la edad adulta, y ahí es donde vienen los síntomas que todos conocemos, que son una fiebre regularmente de predominio vespertino nocturno. Las primeras horas de la noche el paciente dice que tiene fiebre todos los días de 6 a 8, 9 de la noche, con escalofríos intensos y diaforesia, o sea, sudan mucho los pacientes. Con la fiebre dicen que se mojan toda su ropa, ya sean ropa de cama o la ropa que tienen todavía antes de acostarse, la mojan de sudor. Entonces esos tres síntomas son los síntomas más importantes: fiebre vespertina nocturna, escalofríos, sudoración excesiva, y empieza a aparecer tos. En las etapas iniciales una tos que no produce flemas, posteriormente a las 2-3 semanas empieza a aparecer una flema de color no tanto amarilla, sino de un color beige. Y si lo deja uno progresar, todos los síntomas van progresando, siguen aumentando, y semanas después empieza a aparecer la tos con sangre. Y ahí es donde empieza a alarmar. Hasta ese momento el paciente ya le pone atención, o el familiar le pone atención a la enfermedad y acude al servicio médico. Así es que no todo lo que hay en la televisión, señora, pues es lo que es, ¿no? Ya lo dijo el doctor. Pues esos son los signos característicos de la enfermedad. Si usted tiene pérdida de peso, una tos
con flema, tiene también una fiebre vespertina nocturna, o simplemente si está sudando muchísimo en la noche, pues la verdad acérquese a los servicios de salud. Igualmente a nuestros estudiantes de medicina, la verdad que el tener bien presentes estos signos característicos van a ser diagnósticos oportunos de tuberculosis, doctor Ariel. Doctor, y cuando ya tenemos un cuadro clínico que nos hace sospechar de que el paciente puede tener un probable cuadro de tuberculosis, ¿qué vamos a hacer de exámenes de laboratorio, radiológicos, para ir integrando el diagnóstico definitivo? Cuando el paciente ya tiene estos síntomas que son muy característicos o sospechosos y el paciente tiene los factores de riesgo que ya mencionamos, haber convivido con otro enfermo de tuberculosis, haber ido a uno de esos sitios donde había enfermos con tuberculosis o tener algunas de estas enfermedades crónicas que causan inmunosupresión, debe de acudir inmediatamente al servicio médico. Debe ser de su médico de cabecera, su médico internista, su médico neumólogo, infectólogo, epidemiólogo. Cualquier persona, cualquier médico sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Pues un examen de la flema. El nombre correcto es expectoración, pero vamos a decirlo flema. Se llama examen de búsqueda de bacilos alcohol ácido resistentes, o la abreviatura es VAR en expectoración o VAR en flema. Se hacen mínimamente 3 muestras, se toman de flema. La primer flema que el paciente arroja en la mañana en un frasco estéril se lleva a un laboratorio para que el químico se dedique a buscar en el microscopio estos bacilos, estas bacterias en la flema. Claro, junto con eso hay que solicitar una batería de exámenes básicos, sobre todo biometría hemática, una química sanguínea, unas pruebas de función del hígado y un examen de orina, porque si aquellos pacientes salen positivo a la bacteria de tuberculosis y vamos a dejarles tratamiento, tenemos que saber en qué condiciones se encuentran el resto de los órganos del cuerpo para soportar la dosis del medicamento que vamos a dejar o hacer ajustes a la dosis. Así es, doctor. Perdón, se me había olvidado la famosa placa de tórax, que es importantísima pedirla. la placa de tórax, sí. Ahí tiene usted, para que vea usted que es fácilmente diagnosticable, no se necesita mucha ciencia para poder hacerlo, que hay algunos casos que nos sacan un poquito de casillas, pero que se tiene que seguir investigando. Ahora, doctor, muchas personas creen que esto realmente, pues, o sea, no es curable, me voy a morir de tuberculosis. ¿En qué consiste el tratamiento? Y si es curable. La enfermedad, desde que se pudo demostrar que existe un patógeno, un bacilo, una bacteria ahí, se empezaron a hacer la búsqueda necesaria de fármacos, en este caso una serie de antibióticos que son los que matan la bacteria. Desde 1943 se descubrió el primer fármaco antituberculoso, que es la estreptomicina, ya en desuso. Actualmente el esquema de fármacos antituberculosos que existe aquí en nuestro México es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol. Pero recientemente, a través de estudios de biología molecular sobre las bacterias, se encontró que muchas de estas bacterias que se estudian ya traen resistencia a algunos de estos 4 fármacos que acabo de mencionar. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, junto con algunos organismos internacionales, vamos a decir la Sociedad Americana de Tórax, la Sociedad de Infectólogos Norteamericanos y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, acaban de proponer, ahora entrando enero, un nuevo esquema de tratamiento para la tuberculosis. Un esquema más acortado con fármacos nuevos que, bueno, todavía no los tenemos aquí en México, pero esperamos que pronto los tengamos. La función de estos fármacos es hacer un esquema de tratamiento no de 6 meses como se lleva actualmente, sino un esquema de 4 meses y que asegure una curación completa, una esterilización de esa infección micobacteriana en el cuerpo del enfermo. Excelente. Pues estamos platicando con el doctor Manuel de Jesús Díaz Verduzco. Él es médico neumólogo y estamos platicando acerca de el Día Mundial de la tuberculosis pulmonar, un padecimiento milenario, pero que sigue dando mucho de qué hablar en la actualidad, y recordando que a 143 años del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por el doctor Roberto Koch, aún sigue siendo un reto muy importante en materia de salud pública. Regresamos en un momento, no se vaya. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte.
ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista médica Lobos FM. Bueno, regresamos después del corte. Acabamos de escuchar un tema musical también de por allá a principios de los años 80. Doctor Navarro, un tema de Rod Stewart, Jóvenes Turcos. Fue también un golpazo aquí en la ciudad de Culiacán por esas épocas. Yo creo que no había ninguna secundaria o preparatoria en donde alguno de nosotros trajéramos en nuestro Walkman, grabada en algunos de aquellos cassettes cuadraditos, y que trajéramos Jóvenes Turcos de Rod Stewart. Un buen tema para una buena tarde de sábado. Así es, ¿no? Jóvenes Turcos, la verdad que yo la escuché por allá en los años 80 y en el 83, 84. Me acuerdo que mi papá tenía unos long play así, unos LP muy padres, y la verdad que fueron de las primeras canciones que yo me acuerdo que podía escuchar en unas tornamesas muy padres y que hoy en día siguen siendo de los clásicos de Revista Médica Lobos FM. Así es, doctor Navarro. Y bueno, vamos a continuar con la conversación que tenemos con el doctor Manuel de Jesús Díaz Verduzco. Él es médico neumólogo y estamos hablando precisamente de lo que es
el abordaje, el tratamiento, el seguimiento de los pacientes con tuberculosis pulmonar. Doctor, antes de irnos al corte estábamos hablando obviamente de lo que era el diagnóstico, lo que era el cuadro clínico, los tratamientos actuales que se ofrecen para tratar de controlar y curar esta enfermedad, porque es curable la tuberculosis, hay que remarcarlo, como bien decía hace rato el doctor Navarro. Pero una vez que ya iniciamos el tratamiento, ¿cuál es el seguimiento que debe tener un paciente que tiene una tuberculosis pulmonar? Bien, existe ya una normativa para ver ese seguimiento de los pacientes que están en tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Una normativa que nos la da la Secretaría de Salud mexicana, pero existen normativas internacionales. Todas se refieren a que al paciente hay que estarle haciendo un seguimiento de preferencia mensual. ¿En qué consiste? Bueno, reinterrogando al paciente, reexplorándolo para ver cómo va el avance de su enfermedad. ¿Avance hacia la mejoría, al estancamiento o al empeoramiento? El paciente tendrá que acudir a la consulta con una serie de estudios. El más importante es traer el examen de flemas, el VAR en expectoración. Otra vez 3 muestras y una placa de tórax nueva para observar tanto en el VAR si cada vez se está negativizando cuánto tarda en negativizarse esa muestra de las bacterias, y en la placa de tórax ver si la lesión que vemos nosotros de la lesión tuberculosa tiende a irse resolviendo conforme el tiempo pasa. Eso se hace regularmente cada mes y a la par hay que pedir una serie de estudios, sobre todo unas pruebas de funcionamiento del hígado, porque los fármacos que existen actualmente en tratamiento para la tuberculosis, todo se metaboliza en el hígado. Entonces se piden esos exámenes para asegurarse de que el hígado no se está intoxicando con esos fármacos. Y si así sucediera, bueno, hay que ajustar la dosis del medicamento. En este caso puede ser una reducción de dosis o modificar la forma. Pero es importante tener eso, el examen VAR en expectoración, la placa de tórax y mínimamente unas pruebas de funcionamiento del hígado. Doctor, como todos los padecimientos, bueno, pues no estamos exentos, ¿no?, de tener complicaciones. Y en el caso de la tuberculosis, ¿cuáles serían las complicaciones más frecuentes que podían presentarse? Cuando la mayoría de las tuberculosis ingresan por vía aérea, bien ingresan por el pulmón. Del pulmón, si no se atiende a tiempo esa infección, se puede diseminar vía sanguínea a todos los órganos del cuerpo, prácticamente a todos. Entonces eso se llama diseminación miliar cuando se dice. Entonces vamos a tener complicaciones fuera del pulmón, pues van a ser la meningitis tuberculosa o la tuberculosis ósea, más comúnmente en las vértebras de la columna, la tuberculosis renal, la tuberculosis peritoneal, la tuberculosis en el ojo. Prácticamente todos los órganos vamos a tener complicaciones. Las complicaciones propias de la tuberculosis a nivel pulmonar o en el tórax son, primero, que se quede un hueco en el pulmón, que regularmente ese hueco le llamamos nosotros caverna, y esa caverna se pueda infectar de algún otro patógeno. Vamos a hablar de otro tipo de bacterias que requieran, o de hongos que requieran atención también, un tratamiento extra aparte. Puede hacer que alguna de estas lesiones tuberculosas se abra, se rompa hacia el espacio pleural y rato tengamos un derrame pleural tuberculoso, que hay que drenar, que el derrame pleural tuberculoso es un acúmulo de líquido entre el pulmón y las costillas, que hay que drenarlo y estudiarlo y tratarlo en forma adecuada. La otra es que el paciente, en algunos de estos huecos que tiene en el pulmón que se llaman cavernas, puedan empezar a sangrar y podemos tener un paciente que nos llegue con una expectoración de abundante sangre, se nos esté desangrando. Entonces hay que hacer algún procedimiento ahí rápido para que, sobre todo son quirúrgicos estos procedimientos, para que el paciente no se vaya a desangrar, que es lo más frecuente. Las otras son, la tuberculosis puede dar grandes ganglios en el mediastino, que es el espacio que está cerca al corazón, y esos ganglios pueden estar comprimiendo alguna vena, alguna arteria al mismo corazón y pueden dar sintomatología cardiovascular. Doctor, hace un momento usted mencionaba de que de acuerdo a los organismos internacionales se ha detectado que hay ya multiresistencia a antibióticos de parte de la bacteria que causa la tuberculosis. ¿Qué generó esto? ¿Qué pasó que de pronto esa bacteria se ha vuelto tan resistente al uso de antibióticos? Y no solamente de amplio espectro, sino también a tiempo prolongado de tratamiento. Recordemos que todos los microorganismos que existen en nuestro medio tienen esa capacidad de mutar, de generar ciertas proteínas que son proteínas que las protegen a ellas, son mutaciones. Entonces,
Desde que se empezó el primer fármaco para la tuberculosis y la estreptomicina, en cuanto se empezó, se dieron cuenta a los 6 meses, 7 meses, que ya había resistencia a la estreptomicina. Y así sucesivamente con el resto de los fármacos. Entonces se sabe que la micobacteria no es una bacteria que por sí sola empiece a producir nuevos mecanismos de resistencia, sino son cosas que ya lo tiene inherente, como la resistencia que generan los virus, los hongos, cualquier otro patógeno. Entonces, cuando nosotros damos tratamiento para la tuberculosis, estamos matando aquellas micobacterias que no tienen esa mutación de la resistencia. A las que no estamos matando es a las que traen la resistencia. Entonces el paciente empieza a mejorar de la infección tuberculosa, de aquellas bacterias que son sensibles, pero empiezan a proliferar, a crecer inmediatamente las que son resistentes, y al rato empezamos a ver ese tipo de resistencia. Ahora, ¿qué otra cosa favorece más este tipo de resistencia? Que nosotros demos esquemas de tratamiento o muy cortos o incompletos, o que el paciente suspenda el esquema de tratamiento que se le indicó, que regularmente es de 6 meses, que lo suspenda, no lo lleve cabalmente como se le dio. Entonces, eso sí hace que esas bacterias que ya traen esa mutación de resistencia proliferen mucho más, y al rato esas bacterias resistentes no le pasan la resistencia a las otras bacterias que no son resistentes, sino que el paciente empieza a toser y expectorar esas secreciones de las bacterias resistentes que van contagiando a otros miembros de la comunidad que están cercanos a ellos, y eso hace que la resistencia se vaya diseminando en la comunidad. Doctor, cuando llega uno a un lugar y que dice, oye, aquí vive un paciente con tuberculosis o una persona con tuberculosis, no quiero entrar porque me voy a contagiar. Con haberte estado 1, 2, 3 ocasiones con esa persona, ¿nos podemos contagiar? Siempre y cuando no tengamos nosotros los mecanismos de protección de la vía respiratoria, sí nos podemos contagiar. Cualquier persona que se exponga a un tuberculoso activo, que tenga la enfermedad activa y que no tenga los mecanismos de protección, vamos a decir cubrebocas, el N95 o el cubrebocas, el quirúrgico, la telita plisada, nos podemos contagiar. Claro que el riesgo más alto de contagio es para las personas que tienen más tiempo en contacto con el enfermo. Su círculo familiar, su círculo de trabajo, son las personas con las que más frecuentemente se pueden contagiar. Pero si nosotros utilizamos esos mecanismos de protección, que es el cubrebocas, la tela plisada o el cubrebocas de la formulación N95, podemos convivir perfectamente con cualquier tuberculoso, como lo hacemos todo el personal sanitario. A diario nosotros, los que nos dedicamos a la medicina, estamos conviviendo con enfermos, y cuántos de ellos andan circulando por un hospital o por una clínica y son tuberculosos y nadie lo sabe. ¿Por qué nosotros nos hemos contagiado? Porque usamos el cubrebocas. Entonces, de nuevo, la invitación para toda la comunidad: cuando tengan cerca a una persona que esté tosiendo y que no sabemos si trae fiebre, trae esta enfermedad o trae cualquier otra enfermedad contagiosa, pues la invitación es que se proteja, que usen cubrebocas correctamente. Así es. Doctor, en la comunidad, y no solamente en la comunidad de la población, sino también a veces en los grupos de médicos, enfermeras, odontólogos, cualquier personal de la salud, siempre se ha tenido la duda o el mito de que esta enfermedad es una enfermedad de evolución crónica y que probablemente no tenga ninguna, que no se recupere el paciente. En nuestra época, ¿es curable la tuberculosis? La tuberculosis es una infección como cualquier otra, 100% curable. Si el paciente se toma el tratamiento, 100% curable. Ahora, nosotros estamos tratando solamente al 5% de todas las personas que se infectan tuberculosis. ¿Y el otro 95%? Pues resulta que el 90% el sistema inmune de los enfermos, cuando el paciente se infecta, la cura sola. El otro 90%. Y hay otro 5% que son los pacientes que quedan con una micobacteria que ahí está viviendo en el cuerpo, no lo está enfermando, el paciente no tiene síntomas, se le llama tuberculosis latente. Esos 5% pueden evolucionar a una tuberculosis activa si se le bajan las defensas al individuo. Entonces, se sabe que el sistema inmune solo cura la enfermedad y la mantiene, la contiene. Tú te puedes morir de cualquier otra cosa en el resto de tu vida y no sabes en ningún momento te diste cuenta que tenías una infección tuberculosa latente ahí. Entonces, pero aquellas personas que se enferman y que las llevamos nosotros a tratamiento, si el paciente toma el régimen de tratamiento completo y siempre y cuando ese paciente no tenga una tuberculosis que sea resistente a más de un fármaco, el paciente se va a curar.
Ya cuando el paciente tiene una resistencia, adquirió una micobacteria que es resistente a más de un fármaco de los que le estamos dando, entonces no se va a curar, va a mejorar y tenemos que hacer modificaciones al tratamiento en el camino para que se cure. Doctor, fíjese que cuando vemos a los pacientes con tuberculosis y les hacemos el estudio epidemiológico, y la primera pregunta del estudio epidemiológico de antecedentes epidemiológicos es: ¿tiene usted la vacuna contra la tuberculosis? Y nos dicen sí, revisamos y tienen la marca. Y dice, oye, pero si tengo la vacuna, ¿por qué me contagié? Entonces, en este contexto, pues, ¿cuáles son los beneficios de la aplicación de la vacuna de la BCG o la vacuna de la tuberculosis? Los beneficios es evitar de que cuando uno se enferme de la tuberculosis no tener las presentaciones graves, las mortales de la tuberculosis. En este caso, la meningitis. Es la más temida porque si alguien se llega a salvar de una meningitis tuberculosa, pues va a quedar con secuelas muy, muy amplias. Y si el paciente tiene una tuberculosis pulmonar, vamos a decir, de esas tuberculosis agresivas, va a quedar con secuelas que lo van a marcar para el resto de su vida. Entonces, lo dije hace un momento, la vacuna de la BCG se sabe que protege el 50% de las infecciones tuberculosas, pero las que protege más son a las complicaciones graves. Tuberculosis meningea, tuberculosis renal, tuberculosis suprarrenal y pericárdica, que son las más graves, las más agresivas. Doctor, y bueno, yo un paciente que ahorita es portador de tuberculosis, que ya está en tratamiento, que ya tiene un seguimiento, ¿cuáles son las recomendaciones en términos generales para que ese paciente lleve a buen puerto la curación de su enfermedad? Bien, como se sabe desde hace prácticamente más de 2 siglos, los médicos del milenio, del siglo XVII y primeros mitad del 2000, bueno, casi todo el siglo XVIII, sabían que a los pacientes con tuberculosis, cuando viven en un ambiente limpio, bien alimentados, y todas esas actividades higiénicas dietéticas normales, la enfermedad se cura muy rápido. Y en aquel entonces no había antibióticos para la tuberculosis. ¿Cómo curaban los pacientes? Simplemente, buena alimentación, estar limpios y hacer algo de ejercicio. Actualmente, ¿qué hacemos? Igualmente al paciente le decimos que tenga una dieta equilibrada, que evite comida, vamos a decirlo, chatarra o comida no muy apta, que se tome completamente el medicamento así como se le indica. Si tiene algún efecto colateral de alguno de estos medicamentos, que inmediatamente lo notifique al médico para hacer unos ajustes. Que use el cubrebocas para evitar la diseminación de la enfermedad. Y principalmente son todos los cuidados que el paciente tiene que dar. Que evite algo, como los medicamentos tuberculosos, todos se metabolizan en el hígado, hay que evitar ciertas cosas que se metabolizan en el hígado, sobre todo las bebidas alcohólicas. Así es. Las bebidas alcohólicas, porque el paciente dice, no, pues tengo una fiestecita en fin de semana o ya va a llegar Semana Santa, quiero echarme mis heladas. Entonces suspenden el tratamiento. Entonces es importante que no tomen bebidas alcohólicas porque no se llevan con los medicamentos antituberculosos, porque puede intoxicarse el hígado. Y aparte, pues interrumpen su tratamiento. Doctor, no me quiero quedar con esta pregunta. Dígame. Al inicio hablábamos de que esta enfermedad siempre se pensó que es una enfermedad de ciertos grupos vulnerables, de grupos marginados, de personas, de medios sociales y estratos bajos. Y obviamente eso condiciona cierto estigma social y mucha gente oculta esta enfermedad. ¿Qué tan recomendable es que ese paciente que nosotros detectamos y que ya una vez confirmamos de la enfermedad tenga el acompañamiento de un psicólogo para trabajar esa serie de situaciones que va a enfrentar en casa, porque va a tener que cambiar completamente su dinámica familiar, el aislamiento, el uso del cubrebocas mientras está en las etapas agudas, mientras empieza a hacer efecto el medicamento? Bueno, el acompañamiento para poder que ese paciente no caiga en una situación de depresión o que se sienta culpable o que se sienta rechazado por sus grupos sociales. Es una muy buena pregunta, doctor. Lo vemos casi nosotros a diario. A diario, cuando vemos pacientes tuberculosos o pacientes infectados, vemos cuando tenemos en el núcleo familiar, en la familia vemos nosotros miembros de la familia que son personas mayores. Ellos recuerdan que en sus épocas de niñez, de juventud, cuando había tuberculosis, los aislaban como los leprosos en una esquina, allá los mandaban a lo lejos. Entonces recuerdan, y eso les genera a ese paciente enfermo ahora que es un paciente añoso,
les genera mucha angustia porque recuerdan que tienen que aislarse e ir afuera del núcleo familiar o lejos de la comunidad. Los miembros de la familia, que son miembros jóvenes, desconocen esa información de que antes los aislaban, los mandaban a lugares lejanos. Entonces eso les da igual. No pasa nada. Pero si el paciente sí tiene cierto temor y cierto sentido de culpa de traer la enfermedad, y sí tiende a deprimirse sabiendo que va a tener que tomar tratamiento durante 6 meses y que puede contagiar a los miembros que él más quiere de su familia, entonces sí se deprime. Recuerdo que hace unos 8 o 10 años le dije a un señor de unos 70 y tantos años que tenía tuberculosis, y el día al rato se fue a su casa, le di su tratamiento, fue a su casa. Al rato me habla una de las hijas que su papá andaba cortando unos árboles de madera para hacer una ramada, hacer una hornilla lejos allá en medio monte, porque no quería vivir en su casa ya, porque para no contagiar a la familia, porque él se acordó de que los aislaba. No, le dije. Y luego empieza la familia a aislar pues sus utensilios de cocina, los platos, las cucharas, los tenedores. Empiezan a darles, los alimentos en todo desechable. La tuberculosis no se transmite por fomites. La tuberculosis solamente se transmite por las gotitas de flema, de saliva que uno expele cuando habla, cuando tose, cuando estornuda. Entonces no se transmite por sábanas, no se transmite por ropa de cama, no se transmite por utensilios de casa, de cocina. La única forma de contagio es vía respiratoria. Así es. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Para su servicio estoy trabajando en la Clínica Médica Sur. Está ahí por la calle Río Culiacán, esquina con Ruperto L. Paliza. Ahí estamos todos los días cuando gusten, con toda confianza. Teléfono. El teléfono de su servidor es 6677975499 para citas. Perfecto. Y también se ocupa un epidemiólogo ahí también. Ahí está, ¿no? también. Ahí luego platicamos de este comercial, epidemiólogo, ¿no? También. Muy bien. Doctor, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Revista Médica Lobos FM. La verdad que es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Después de muchísimas invitaciones, pero el doctor tiene una agenda muy complicada y ahorita aprovechando que tuvo un momento, tenemos el gusto de tener al doctor Díaz Verduzco con nosotros. Y eso es lo importante. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la verdad que sí nos dio una buena refrescada, porque sí, a veces de vez en cuando hay que retomar esos temas que son, como decíamos al principio, un problema de salud pública que no se ha terminado de ir, y yo creo que van a pasar muchos años para que termine de irse la tuberculosis de nuestra población. La Organización Mundial de la Salud hace 2 meses acaba de publicar el reporte mundial de tuberculosis, que sale el reporte 2024, pero son de las estadísticas del 2023. El 2023 fue el año que más de tuberculosis se diagnosticaron en todo el planeta. Así es. Más 12 millones de tuberculosos se diagnosticaron, y 1.600.000 fallecieron en el 2023. Entonces son cifras alarmantes, son bastante alarmantes. Y prácticamente América Latina contribuye con el 2% solamente de la notificación mundial. El primer lugar lo tiene la India, el segundo lugar lo tiene China. Entonces son los países más altamente demográficos. Y si nos preocupamos porque hay tanta tuberculosis, pues se supieran que nosotros somos los que menos aportamos en la carga diagnóstica nueva o en la incidencia, como son otros países importantes. No, este programa da para hablar mucho más y más y más, pero ya mi productor me está haciendo ya señas que nos tenemos que ir, y pues les agradecemos muchísimo a todos quienes hacen posible este programa, a nuestro equipo de producción, nuestras autoridades universitarias. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuiden a sus niños. Muchas gracias a todos por escucharnos. Feliz fin de semana. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.